Buenos días, hoy es un viernes más de Sombra Blanca. En este video vamos a hablar del futuro, todas esas cosas que puedas imaginar del futuro, qué te deparará dentro de 10, 20, 30 años, lo que se te ocurra. Eh, el futuro lo podemos ver como algo incierto, algo que no sabemos. Hay muchas películas que supuestamente eh, hablan de futuro, ciencia ficción, y muchas de estas cosas a veces las hemos visto ya hechas realidad, y estas películas se adelantaron a su época. Bueno, entonces lo que vamos a ver hoy es todas esas cosas que podemos esperar dentro de algunos años. Ejemplo, hace unos años atrás no podías imaginar que existían los smartphones. Hoy en día cargamos uno a mano todo el tiempo, y incluso es posible que estés viendo mi video desde uno. Eh, ¿Qué te puedo decir? Bueno, eh, lo que es salud. Los avances de salud más o menos serían algo así. Eh, Sobre todo esto estamos hablando de que posiblemente para el año, entre lo que es 2044, 2050, estamos hablando, este video más que todo se centrará en estos años. Tendremos microchip que nos avisarán cosas. Quizás ya no tengamos los teléfonos, quizás ya tengamos, en lugar de un teléfono, tengamos un chip implantado en la cabeza. Las condiciones negativas de esto sería que tal vez haya algún riesgo asociado al tener el teléfono pegado en nuestra cabeza, mediante telepatía o alguna cosa así. Tendríamos algún problema. O sea, como ya les mencioné, el futuro es incierto, el futuro es algo que no puedes ver ahorita. El futuro, la tecnología avanza tan rápido que quizás en 10 años no podremos predecir ni siquiera lo que va a ocurrir en 10 años tan fácilmente. Entonces, la salud va mucho de la mano con la tecnología. Por ejemplo, hay descubrimientos que se están haciendo ahora, investigaciones que se están haciendo ahora, que pueden ayudar. Por ejemplo, la modificación genética del ADN, que es una de las investigaciones que actualmente se llevan a cabo, podrían ayudar a la vida de muchas personas para combatir virus, para combatir bacterias, para modificar los genes, para eliminar algunas enfermedades como cáncer, etcétera, etcétera. Eh, bueno, otra, otra historia de lo que es la salud, están los condones del futuro. Eh, Sé que sonará raro, pero es que se está haciendo muchas investigaciones de un condón de grafeno. Creo que esta invención más bien la veremos en un plazo mucho más corto, porque es algo que ya está sobre el tapete. Son los condones de grafeno, y estos tienen la característica de que crean mejores sensaciones que el látex, para así evitar que la gente no quiera ponérselos. Otra de las condiciones que vamos a ver en salud para el futuro va a ser que se podrá tener una expectativa de vida más larga, quizás 200 años, 300 años, no sabemos, pero todo esto va de la mano de la modificación genética, de algunos estudios que se están haciendo. Es probable que quizás se mantenga la juventud por más tiempo, detalles como esos. La tecnología. Ahora vamos a hablar de ese espacio de la tecnología, y es quizás aquí donde más me voy a detener, porque es uno de los, y está muy ligado también con lo que acabamos de hablar de salud. Eh, ¿Cómo podrías imaginar el mundo dentro de 10 años? Te hago esa pregunta. ¿Cómo podrías imaginarlo dentro de 20? ¿Cómo podrías imaginarlo dentro de 50? No tenemos una máquina del tiempo. Quién sabe si una de las invenciones más grandes que se podría esperar quizás dentro de 50 años sea una máquina del tiempo. Hay muchas paradojas de la máquina del tiempo, como un agujero negro de gusano.
También podemos ver que el agujero de gusano es una de las teorías que se ha llevado a cabo mucho tiempo. Otra de las teorías de esta máquina del tiempo sería ir a una velocidad superior a la luz. Muchas de estas teorías hoy en día poco viables porque el costo de combustible sería demasiado elevado. Ni siquiera hay una nave espacial capaz de alcanzar la velocidad superior a la luz. No hay cuerpo que lo alcance. Solo la luz misma puede ir a esa velocidad. Hasta ahora nada de eso es posible. Así que la máquina del tiempo sería una de las grandes invenciones que podríamos esperar a futuro, pero no sabría decir la ciencia cierta. Pero el día que se invente la máquina del tiempo, tal vez estaréis viendo, podrías retroceder a cuando mi video se acaba de subir, o podréis ir al futuro, más futuro, quizás al año 3000, o quizás podés ir a cuando ocurrió la separación o la unión entre países, o la independencia de tu país, etcétera, etcétera. Y otro de estos puntos de tecnología sería que de repente podríamos encontrar microchips chivatos que todo lo que llevarás en la ropa medirán tus constantes vitales y entre otros niveles de la cantidad de alcohol en la sangre, etcétera. Mira que esto es uno de los grandes avances que podríamos ver, y esto más que todo va aunado a lo que es la domótica y todas estas cosas que prácticamente ya se están investigando. Podría de repente en esta camisa que cargo, podría de repente haber chips, podrían haber cosas que te estén analizando. Y uno de los grandes temores del futuro, aunados a esta cosa de la tecnología y todo esto, es la privacidad, la seguridad, que cada vez se ve más comprometida, y eso lo estamos viendo ya incluso hoy en día. Ya empieza a haber esa preocupación por ese detalle, porque las empresas que están creando estas nuevas tecnologías están poniendo a disposición un juego de cartas a la mano en el que consiguen datos de nuestra persona con el fin de vender publicidad, con el fin de, o sea, tienen diversos fines con los que obtienen esta información y ellos ganan dinero, y el servicio que te ofrecen es prácticamente que gratis. Por ejemplo, en la actualidad podemos ver que las redes sociales, Google, Facebook, todos ellos hacen uso de esto, de la minería de datos para ganar dinero, y no sé, y no sería raro que dentro de unos 10 20 años veamos más empresas de este tipo, porque podríamos tener información recolectada de nuestra ropa, la información podría ser recolectada de nuestra casa, la información podría ser recolectada de la mesa, la información podría ser recolectada incluso del yogur que te vas a comer. O sea, este tipo de avances también va a traer como una especie de una base de datos mucho más grande. Otro, Otra de las cosas que quiero mencionar, que, y esto más que todo, una carne cultivada, dice que en el 2013, remontándonos al pasado, hace 3 años, eh, se hizo la primera hamburguesa artificial. Los productos que nos nutriremos serán en el laboratorio. Lo último que podríamos esperar de repente, quizás para el año 2044, en la Navidad, serán las piezas que recrearán animales extintos. La más deseada, la carne de tigre, de dientes de sable. Y eso más bien nos lleva a un punto en el que quizás podrán incluso crear pastillas y alimentarse de ellas. Eso sería algo, no sé, para mí extraño, pero bueno. La decoración mutante dice que la tradición de quitar el árbol de nacimiento habrán quedado para los nostálgicos. O sea, imagínense, podríamos incluso cambiar eso. La telepresencia. La telepresencia sería algo como que yo estoy aquí, pero en realidad no lo estoy. O sea, podrías verme como una especie de un holograma que no
tendrías que trasladarte físicamente al salón de una casa de un familiar para participar en la cena de Nochevieja. Y supuestamente esta ficción hace el llamado de que Skype en el año 2044 te permitirá ocupar una silla con tu holograma. Y no sería raro que por ahí pueda venir la teletransportación. Y haciendo mención a la teletransportación, así como hice mención a la máquina del tiempo, la teletransportación tendría un gran problema, que si la comunicación se cortara justo en medio de una teletransportación, quizás es posible que una de las partes del objeto no llegue. Y si una de las partes del objeto no llega, en este caso podría ser una persona, tendríamos un grande inconveniente, porque la persona podría quedar atascada. Otra cosa, podríamos esperar cubiertos inteligentes. El futuro, podríamos pensar muchas cosas. Podríamos ver que en la ciudad, ahora vamos a hablar de una ciudad del futuro. Ahorita mismo, en la actualidad, no hay país en el que se viva tranqui, sobre todo en las grandes ciudades y en las capitales de provincias, capital y en la capital principal del país. Siempre vas a hallar tranque y supuestamente el 75% de la población para el año 2050 viviría en zonas urbanas. Estadísticamente está comprobado, pues remontémonos a hace 2 décadas atrás, en que había un mayor número de población en áreas rurales que hoy en día. Hoy en día la población mundial ronda prácticamente en un 55% en zonas urbanas, y eso ha ido creciendo. Se espera que dentro de unos 5 años ya el 62% de la población mundial esté en zonas urbanas, y eso irá creciendo. Entonces, los viajes, una de las cosas interesantes para esta ciudad del futuro sería crear un modelo en el que coexista todo lo que son la naturaleza, los árboles, paneles solares y los edificios coexistan entre sí con la finalidad de proteger al medio ambiente, crear ciudades autosostenibles. Podríamos también ver lo que son los viajes espaciales. Quizás esta historia sería como para el año 2055, en el que podemos ver que una empresa japonesa, no sabría decirte el nombre, es más, esta bola de cristal no da para eso. Así que tendrías que verlo por tus propios ojos en el año 2055, el primer ascensor espacial que llega hasta 36.000 kilómetros de altura. Entonces se recorrerá a 200 kilómetros por hora. Y ya ven por qué hacía mención anteriormente a que viajar a la velocidad de la luz sería una utopía para la máquina del tiempo. Entonces también podemos ver que nos espera el AVE del futuro, nos espera la energía, la eficiencia energética total. Y esto es un punto en el que me voy a parar un poquito, porque todo lo que hay en las ciudades, la red eléctrica hasta las alcantarillas, están conectados a una misma red, repartidos por toda la ciudad, coordinada a distancia hasta que el agua fluya por las tuberías. O sea, lo que podemos ver es como una especie de transición hacia lo que es la domótica, incluso aplicada fuera de las casas. Y eso es interesante porque esto permite controlar todo eso, incluso el agua, que sería un recurso que hay que controlar mucho, teniendo la tendencia a la creciente población que va a existir en el futuro. Y uno de estos detalles más interesantes es que la criminalidad podría reducir a un número casi nulo. Supuestamente va a haber sensores, va a haber una cámara que podría capturar imágenes sospechosas, podría evitar los crímenes en un 96%.
Podría haber sistemas precrimen para que la policía llegue justo antes del crimen o en el momento justo del crimen. Ya los policías no llegarían tarde. Tendríamos los móviles actuados, quizás. Las llaves podrían llegar a su fin en tu casa, incluso las llaves de la ciudad. Tendríamos coches autónomos y no es de extrañar que los coches autónomos sean una realidad. Hoy en día, al año que presente que estamos, ya existe una empresa Tesla que ya lleva unos años en el mercado y tiene coches que están tratando de desarrollar esta tecnología. Estos coches son eléctricos, tienen muchas tecnologías muy buenas. No es por hacerle una campaña publicitaria a la empresa, pero he estado viendo sobre esos autos y son muy interesantes. Y supuestamente habrá más de 3 millones de coches en todo el planeta, pero se conducirán solos, se llevarán al taller solos, después de dejarte al trabajo, llevarán pilas recargables. Hoy en día ya eso es posible, las pilas recargables, pero podríamos también incluso comunicación entre ellos. Y ahí otra vez vuelve lo interesante de tener toda esta gran base de datos y esta gran comunicación, es que se coordinarán entre ellos y se reduciría el número de tranques que se vive hoy en día. Entonces, eso es una de las grandes cosas que podríamos ver para la ciudad del futuro. Ahora bien, ¿qué cosas no avanzan? ¿Qué cosas crees que no avancen en el futuro? Si crees que hay algo que no vaya a avanzar, lo puedes escribir en los comentarios. Porque el futuro no solo son cosas positivas, también hay cosas negativas. Por ejemplo, ¿qué hay de cuidar el ambiente? ¿Qué tan positivo o negativo podría ser el futuro en esta parte? ¿Qué tan positivo o negativo podría ser el futuro? ¿Qué ventajas tendría o desventajas tendría vivir en el futuro? ¿Se arreglarían los problemas de hoy en el futuro? ¿Crearemos nuevos problemas en el futuro? Todas esas son preguntas que podéis responder en la cajita de comentarios. Y antes que nada, quiero ir a los siguientes puntos que son muy interesantes también. No quiero armar polémica, pero la política. ¿Cómo sería la política en el futuro? Viéndolo a nivel mundial, ¿cómo crees que sería la política? Bueno, la política sería una de las variedades más difíciles de medir. En política no todo está medido. En política los avances suelen ser uno de los más lentos. En política incluso se puede retroceder. En política nada está entredicho. En política, así que sería muy difícil predecir la política. Pero hoy en día estamos empezando a ver que los países están empezando a mejorar su política hasta cierto punto, y es probable que dentro de unos 50, 100 años podríamos incluso ver un gobierno unificado. Si todos los países llegasen a ponerse de acuerdo, podríamos encontrar un gobierno globalizado en el que ya no importen los intereses políticos, sino el de la población. Y eso sería muy interesante porque gracias a que ocurra un avance así en la política, todos los demás avances avanzarán muy fluidamente. Porque la política es uno de los grandes atascos de toda la población a nivel mundial. Incluso en lo que a tecnología se refiere, gracias a la política, a veces hay ciertos avances que tienen un ligero atascamiento porque las leyes no se adaptan a las nuevas tecnologías. Hoy en día seguimos teniendo muchos problemas con las leyes y la tecnología. Y eso me lleva al punto de que la política es difícil de predecir. ¿Cómo sería
tener una colonia en Marte. Bueno, este es el otro punto del que estamos hablando, de cómo sería el futuro. Es probable que para el futuro el ser humano ya tenga que habitar otros planetas. Uno de los proyectos interesantes que he estado viendo, que se ha venido hablando desde el año 2013, es Mars One, que supuestamente tiene un proyecto de vivir en Marte. Este proyecto, yo la verdad, y hasta donde yo tengo entendido y todo lo que he leído y todo esto, no le veo mucha viabilidad, pero sería una prueba muy interesante y es la primera prueba que se podría realizar de vida en Marte. Y es como un casting, pero es la primera prueba que podrías realizar de vivir en Marte. Y no sería extraño que a partir de esta primera prueba comiencen a crear más viajes a Marte y hayan nuevos descubrimientos de cómo vivir en Marte y asentar colonias en Marte. Y es probable que tengamos que hacer comunicación entre extraterrestres, comunicaciones interplanetarias, gobiernos interplanetarios, incluso tendríamos que hacer transportes interplanetarios para poder comunicarnos entre la raza humana que vive en Marte y la raza humana que vive en el planeta Tierra. Incluso podríamos encontrar mutaciones a futuro debido a esto. ¿Y cómo te imaginarías el futuro? ¿Qué te vislumbra el futuro para ti? Para imaginarte el futuro, te voy a dar unas pistas. El futuro es una proyección que puede estar en tu mente. El futuro tienes que mirar como si estuvieras imaginando una película de ciencia ficción. Como si tú fueras el creador de la película de ciencia ficción. Ponte a pensar en las estadísticas, en los números, en todo lo que ves hoy en día. Imagina qué falta, imagina qué puede ocurrir. ¿Quién iba a pensar que hoy en día eh, la gente iba a cargar estos teléfonos? Y no es raro, pero hay películas, por ejemplo, creo que en El Agente Secreto agarraban el zapato y hablaban a través del zapato. Y ese zapato en realidad es lo que conocemos como un teléfono móvil. Entonces, ahora te dejo a la imaginación. ¿Qué cosas puedes ver por allí? Que tú puedas imaginar. Un futuro. Por ejemplo, ¿cómo sería el futuro en un bar? Cuando tú vas al bar, supuestamente, tengo aquí en mi guión, en lo que estoy hablando, tendríamos un robot que te vaya a servir la bebida, te vaya a servir el precio. Según la demanda podrás saber de antemano qué probabilidades de ligar tienes. Incluso no sería raro, recuerdan que mencioné al Big Data, que toda esta información, toda esta base de datos que crean las compañías de tecnología sirve para muchas cosas. Y hoy en día vemos encaminación hacia lo que son las redes sociales para ligar, como Badoo, etcétera. Y estas grandes bases de datos pueden ayudar a que los robots también nos digan qué tanta probabilidad tenemos de ligar en un bar. Podríamos tener cerveza a golpe de neuronas, precios variables, predictor de citas, hielo quizás ultra resistente, no se aguará tan rápido. Hoy en día podemos ver que existe un aparato capaz de enfriar rápidamente productos que es como si fuera el análogo al microondas, pero para el frío. Entonces, tal vez utilicen una tecnología similar para que el hielo no se te enfríe, no se cae la carta. Hay muchas cosas que podríamos ver en un futuro. Solo abre tu mente, abre tu imaginación y el futuro. De hecho, el futuro es algo que tú mismo puedes crear. Te exhorto a leer libros. Puedo dejarte libros en la parte de abajo, citas de motivación personal, etcétera. Incluso puedes tú crear un negocio que
te dé un futuro interesante. Eh, ¿Cómo te imaginarías tú como un deportista en el futuro? ¿Podrías imaginarte una mascota a la carta? ¿Podrías imaginarte un traje mutante y evitar el frío o la calor? ¿Podrías imaginarte un tatuaje inteligente que te diga eh, los constantes vitales de tu cuerpo? O sea, todo podría ser monitoreado. Podrías en tu casa. ¿Cómo imaginarías tu casa en el futuro? Eh, una impresora 3D. Remontémonos al año 2011-2012, que fue quizás la primera vez que vimos cierta popularización en las impresoras 3D. Supuestamente para el año 2044, la impresora 3D será algo tan importante como hoy en día es tener una impresora en casa. Y de hecho, la impresora hasta está pasando a segundo plano. La impresora como tal, para imprimir páginas, está pasando incluso a segundo plano, porque ya muchos de los trabajos y todo se está haciendo en digital. Pero una impresora 3D podría crear tus repuestos para tu alfombra, podría crear los repuestos para tu portátil, podría crear los repuestos incluso para tu casa, para construir tu casa, y muchas de las empresas de repuestos migrarán hacia ello. Compras el diseño, imprimes el diseño en tu casa y así se ahorran costes de traslado. Simplemente es cuestión de comprar la materia prima, ponerla en tu impresora 3D y tendrías el producto en sí. De hecho, ya estaba viendo una historia y también puedo dejarte todos esos links abajo de todas esas cosas que he estado mencionando. Hay una casa que se estaba construyendo con una impresora 3D. Podríamos tener pantallas proyectadas, podría quedar el táctil atrás, quién sabe. Podríamos tener otra manera de verlo táctil. Podríamos tener una sala virtual con la que podrás crear una sala compartida en una casa. Podrías crear un huerto casero. El huerto casero, bueno, eso no es algo futurista ni por allá, pero el huerto casero podría ser flotando, o sea, no flotando, sino como que podrías colocar diferentes medidas del huerto. Podrías crear una hidratación a la medida, o sea, los grifos podrán medir el agua. Podrías crear robots de compañía, o sea, no solamente que se encarguen de hacer cosas en la casa, podrían ser de compañía. Y son tantas las cosas que podrían esperar para el futuro. Incluso si vas al médico, ¿qué puedes esperar de una visita al médico en el futuro? Podrías de repente esperar un doctor robot. ¿Quién no ha soñado que los doctores sean robots? Sobre todo si nos vamos a un centro público de atención médica, a veces tenemos problemas. Que si la espera es muy larga, que si... Ponte a pensar todas esas cosas. Incluso piensa en los problemas que existen actualmente. Esto del futuro es algo muy interesante, muy relativo. El futuro lo puedes crear tú mismo también. No todo está escrito y la ciencia ficción es algo que tú mismo puedes crear en tu mente. Por ejemplo, puedes ser tú el creador del Doctor Robot. No lo sabemos, pero anímate. Tú puedes ser un empresario, puedes ser un inventor, puedes ser muchas cosas. El futuro está en la mano de cada uno de nosotros. El futuro lo podemos ver desde una perspectiva de un sueño. El futuro lo podemos ver desde una perspectiva de algo que queramos realizar. El futuro lo podemos ver imaginando todas esas cosas. Solamente escríbelas en un papel. Y he estado viendo también que en internet si tú buscas, hay contenido con el futuro
futuro y la gente siempre lo va a estar buscando. No importa si es el 2012, si estamos en el 2016, si estuvimos en el 2009, si vamos a estar en el 2024, la gente siempre va a buscar qué va a suceder en el futuro. Este tema es un tema que podríamos hablar, y el futuro podría ser algo que podría ocurrir en cualquier momento. Puede ser un futuro inmediato, puede ser un futuro mañana, puede ser dentro de 50 años. El futuro es en cualquier momento y la gente siempre va a buscar el futuro. El día que se invente la máquina del tiempo, ya la gente podría ver el futuro fácilmente. Podríamos tener, hablando todavía del médico, podríamos tener ordenadores de diagnóstico para el año 2044. Tendríamos supuestamente un superordenador, que estas computadoras estarán especializados en el diagnóstico de enfermedades, incluso las más raras. Y eso sería muy interesante, porque la especialización de médicos, incluso en enfermedades raras, haría complicado conseguir un médico que esté especializado en este tipo de enfermedades, porque hay ciertas especialidades de médicos que solamente se encuentran, si acaso, en un país de una región, o incluso tienes que viajar de un continente a otro para recibir esa atención, y eso facilitaría mucho las cosas. Podríamos incluso tener miembros poderosos, o sea, estaríamos como el hombre biónico, tendríamos un ojo, tendríamos una mano, tal vez órganos de repuesto. Las bioimpresoras son capaces de fabricar cualquier órgano que necesitemos cambiar. Y en el link de abajo tal vez te podría dejar lo que es las bioimpresoras, y eso de las bioimpresoras tal vez tiene mucha relación también con la impresora 3D. Tendríamos píldoras viajeras que viajarán a través de nuestro organismo para incidir de una manera más directa, exacta, en lo que se va a tratar. El robot asistente del médico, medicina preventiva, como ya habíamos mencionado. Ese es otro de los campos de la salud que ya había mencionado al principio del video, que la modificación genética de tu ADN. Y bueno, creo que ya ha sido el final del video. Fue algo largo el video, sí. Y si te gustó, si lo viste hasta aquí, que fue muy interesante hablar del futuro, deja tu comentario. Si se llena la caja de comentarios, excelente. Dale manito arriba al video, de arriba, me gusta, like, como lo quieras llamar. Les quiero mencionar que hubo un viernes que no subí video porque estaba tratando de encontrar un tema muy interesante. Me pareció muy interesante hablar del futuro, porque es algo que siempre he pensado, siempre he estado pensando en eso, y siempre he pensado que la gente no, no mira la perspectiva del futuro como quien dice, ok, el futuro es algo que está muy lejano, que no sé qué. Pero el futuro lo puedes crear tú mismo. El futuro lo puedo crear yo. El futuro lo puede crear todos nosotros. Todos nosotros somos partícipes del futuro. No sabemos si estamos vivos el día de mañana, y no sabemos nada de eso, pero el futuro empieza por ti. Y es importante que incluso tu comentario aquí en este video puede aportar al futuro de este canal, puede aportar al futuro de nuestra raza y de muchas otras cosas. Y lo interesante, hubo otro viernes que no subí video porque tuve problemas con mi computadora, así que pues ya les dije el porqué de no haber subido videos, y ya estaré volviendo. Y es posible que les traiga un video antes del viernes siguiente, en compensación, pues, porque así podríamos tener ya una lista de videos acogedora a la que podéis ajustarte. Y espero que el
video no te haya cansado. Y recuerda seguirme en las redes sociales que van a estar allá arribita. Y tata, y que la pases muy bien. Y recuerda, el futuro eres tú, el futuro soy yo. Y el futuro